Para dar inicio al panel 2, la rendición de cuentas en emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, hace uso de la voz la licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, quien moderará este panel. A todos y todas. En seguimiento a los trabajos del primer encuentro virtual de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, implicaciones del acceso a la información y la protección de datos personales en tiempos de pandemia, corresponde llevar a cabo el segundo panel denominado la rendición de cuentas en emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Agradezco la invitación que me fue realizada por el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, para moderar este segundo panel. Asimismo, al doctor Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI y presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, y a la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del ITEI y coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Por otra parte, saludo con aprecio a todas y todos los panelistas de este primer encuentro virtual, a los moderadores y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo. La finalidad de este primer encuentro virtual es dialogar y reflexionar sobre la relevancia del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como de la importancia de la transparencia y rendición de cuentas como pilares del manejo de acciones e información en emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es imprescindible que ante esta situación inédita prevalezca la transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas, que la ciudadanía tenga acceso a información oportuna, accesible, veraz y confiable, y que conozca con transparencia el actuar del ejercicio público. Sin mayor preámbulo, a continuación mencionaré a cada uno de los participantes de este segundo panel. Agradezco la invaluable participación del licenciado Rosendo Evgeny Monterrey Chepó, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Igualmente saludo con aprecio a la maestra Blanca Lili Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradezco la presencia de la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Asimismo, agradezco la participación de la maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Saludo con afecto a la doctora Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. El desarrollo de este segundo panel será de la forma siguiente. El tiempo de intervención de cada uno de ustedes será de 8 minutos. Les pido, por favor, no excederse del tiempo establecido. Por cuestiones de tiempo, se omitirán las semblanzas populares de los panelistas, por lo que se da el uso de la voz al licenciado Rosendo Evgeny Monterrey Chepó, comisionado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias, Maribel Rodríguez, comisionada del órgano garante Tlaxcala y nuestra moderadora. Saludo también a todas mis compañeras de esta mesa, especialmente, y a todas y todos los comisionados que hoy nos encontramos aquí en la virtualidad, en la nueva realidad. Y, por supuesto, agradecer la invitación y la anfitrionía de Julio César Bonilla, el presidente del órgano garante de la Ciudad de México, Bueno, pues el tema que hoy nos convoca es la rendición de cuentas, como bien se ha dicho, en un escenario de emergencia sanitaria. Al respecto, he sostenido ya en otros foros mi opinión sobre el particular. La transparencia es un valor esencial de toda democracia. En los países regidos por dictaduras o por autócratas, la transparencia no tiene cabida. Pero en las democracias, como en México, no puede obviarse el develar la acción de gobierno en todos los órdenes. Lo anterior lo afirmo en un contexto de normalidad pública, dentro de los cauces de la dinámica diaria.
Pero dicha aseveración tiene todavía mayor validez e incidencia cuando los países se ven afectados por una crisis y en el caso real y específico, la crisis originada en una pandemia o un problema de salud pública que se ha generalizado a lo largo de todo el territorio y que afecta a cualquier individuo sin mayores consideraciones artificiales como el estrato social, el género, la edad, entre otros. Cuando en un país se afronta una crisis, el régimen democrático subsiste y por ende el acceso a la información generada por las autoridades sanitarias responsables de encabezar y dictar las medidas necesarias para combatir la pandemia asumen y deben asumir ya en forma implícita la obligación de informar y dar acceso a todas las decisiones que han asumido y que se han documentado. El valor democrático que tiene el informar a la población, ya sea porque el Estado motu proprio lo haga o a instancia de cualquier individuo, fortalece la relación que en democracia debe existir entre los gobiernos y los ciudadanos. La población en estas circunstancias debe saber qué hacer ante lo que se le informa. Debe conocer las acciones que debe acometer tras lo que comunique la autoridad y eso genera corresponsabilidad en el siguiente sentido. Si lo que la autoridad señala debe tomarse como información oficial. Más aún en estas situaciones en las que los contextos de desinformación o de circulación de información falsa son más frecuentes de lo que parece. De lo antes dicho, esto se fortalece exponencialmente en un entorno como el del Sistema Nacional de Transparencia. Garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información y a la protección de los datos personales, incluso con independencia de las circunstancias del momento o más aún precisamente por las condiciones actuales. Particularmente, el acceso a la información se erige en un picaporte que abre la puerta al ejercicio de otros derechos más ad hoc y de importancia en una epidemia. Los principios y valores que se promueven coadyuvan a la generación de condiciones sustantivas para afirmar la capacidad de control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público, en una pandemia, por supuesto, particularmente. Hemos logrado, a pesar de todo, la publicación, incluso que aquí ya se ha descrito, de información en los 2 micrositios que se ha promovido o que ha promovido el INAI conjuntamente con la Secretaría de Salud, tanto en la vertiente de acceso a la información como en la de protección de datos personales. Ambos micrositios han sido ya referidos por la mayoría de los organismos garantes de las entidades federativas. De igual modo, las reuniones con las instancias del Sistema Nacional de Transparencia han generado un valioso documento de recomendaciones que, en suma, reflejan el no cejar el esfuerzo de promover el ejercicio de los 2 derechos que tenemos a resguardo, más en estas condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la población afectada por la pandemia. El INAI y muchos organismos garantes seguimos trabajando. Hemos decidido, acorde a las propias instrucciones del Consejo de Salubridad General, levantar la suspensión a aquellos sujetos obligados que realizan actividades esenciales y estén en posibilidad de atender las exigencias en toda rendición de cuentas ciudadana. A partir de ello, la rendición de cuentas implica 3 diferentes formas para prevenir y corregir abusos del poder, más aún cuando en este escenario o más aún en este escenario de cuarentena. Por un lado, obliga al poder a abrirse al escrutinio público. Por el otro, obliga a otorgar una explicación de los actos de autoridad. Y finalmente, los actos de autoridad pueden derivar en una responsabilidad sancionada. La cuarentena no es aplicable al acceso a la información ni a la protección de datos personales en ciertos casos en los que son vitales para que las autoridades responsables de la salud y seguridad públicas rindan cuentas. Cobra especial importancia la dimensión de seguimiento de los recursos públicos dirigidos al combate, contención y mitigación de la pandemia y la aplicación de tales recursos a esos fines. He aquí algunas áreas de oportunidad. Por un lado, la información gubernamental sobre el gasto público que se publique debe privilegiar la utilización de un lenguaje accesible y ciudadano. Se debe presentar especial atención a la publicación de información sobre la compra de medicamentos, insumos de protección médica y equipamiento para hacer frente a la pandemia, programas sociales y reportes oficiales sobre gasto público y cómo se han distribuido y cómo se han ejercido en forma periódica. Las instituciones gubernamentales deben mantener la publicación de un piso mínimo de información sobre el uso de recursos públicos y los procesos de toma de decisiones.
Más allá de los dineros públicos, la información elemental del número de contagios, número de sospechas de contagio, número de pérdida de vidas, subdividida en rubros como género, edades, distribución geográfica, padecimientos previos, número de instalaciones médicas disponibles, aportaciones federales, estatales, municipales y de alcaldías. Identificación de las acciones por cada nivel de gobierno y por cada sujeto obligado, y que éstas impliquen o no dinero público directo, como por ejemplo fumigaciones, reparto de mascarillas, desinfectantes, entre otros. Un seguimiento especial en los procesos de licitación, invitación restringida y adjudicaciones directas en contrataciones públicas de bienes y servicios necesarios para prevenir, corregir y combatir la pandemia o correlacionadas con estas acciones. Y, si fuera el caso, conocer las razones que justifiquen las adjudicaciones directas en un régimen constitucional en el que la regla es la licitación pública. Por último, y a manera de conclusiones, me gustaría apuntar lo siguiente. Desde la visión del INAI, una política integral en materia de transparencia proactiva y rendición de cuentas es fundamental para el manejo y gestión de emergencias sanitarias, ya que a través de la publicación o publicidad y difusión de la información útil y de calidad, se avanza en el fortalecimiento de sociedades más informadas, sin duda, capaces de tomar mejores decisiones y poner en marcha medidas adecuadas de contención y mitigación. Por otro lado, la transparencia y el acceso a la información cuentan con un importante potencial para el control democrático del poder. A través del involucramiento activo de la ciudadanía en los asuntos públicos, la vigilancia social del desempeño de las autoridades y el análisis de la información útil y de calidad, se desarrollan dinámicas virtuosas que pueden legitimar y fortalecer a los gobiernos y sus estrategias durante periodos de emergencia, o detonar mecanismos de rendición de cuentas que deriven en sanciones o investigaciones. Y finalmente, el acceso a la información y la transparencia proactiva, en tanto herramientas para la construcción del conocimiento público útil, deben formar parte sustancial dentro del desempeño de las instituciones públicas, especialmente en periodos extraordinarios o de emergencia sanitaria, atendiendo a que hacen más eficiente y potencializan el impacto de las políticas públicas de contención y mitigación sanitaria y facilitan el ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda o el derecho a un trabajo digno y, por supuesto, prevaleciendo antes de todos ellos el derecho a la vida. Sería cuanto, colegas. Muchas gracias. Licenciado Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, gracias por los comentarios tan oportunos e importantes. Agradezco mucho su participación. Ahora continuamos con nuestra siguiente panelista, la maestra Blanca Lili Barnes, coordinadora del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adelante, maestra, con sus opiniones. Muchas gracias. Gracias, Maribel, y saludo con mucho afecto en esta mañana a quienes me han antecedido, quienes están conectados y conectadas en este momento, desde luego al presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla, y a todos los integrantes de la región centro, en este importante foro que podemos compartir puntos de vista. Me da mucho gusto además compartir en esta mesa particularmente con comisionadas pues tan destacadas, tan queridas, Zulema, Doreibón, María Antonieta, muchas gracias, y desde luego a nuestro colega y querido amigo Eugenio Monterrey. Bueno, pues como ya han apuntado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en esta contingencia de tal magnitud, los organismos garantes tenemos el desafío de redoblar esfuerzos para asegurar que la información relacionada con la gestión de esta crisis sea divulgada por las autoridades estatales, municipales y desde luego federales. Esto para alentar fundamentalmente lo que estamos nosotros procurando, que es impulsar la rendición de cuentas y que tiene también que ver con las funciones que tenemos como organismos garantes. Esto tiene fundamentalmente en esta tesitura la oportunidad de que no solamente se legitime la acción de gobierno, sino que también se busque redoblar y rescatar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos con las autoridades. Y nosotros debemos de ser ese puente que busque esta unión, que busque esta alianza y que busque atender desde luego el compromiso constitucional que hemos adquirido. En esa tesitura debemos trabajar para fortalecer la cantidad
pero sobre todo la calidad de la información que es difundida para satisfacer la creciente y legítima demanda de toda la población, más allá de las organizaciones de la sociedad civil, de los propios periodistas, es del ciudadano de a pie. Contar con información precisa que le ayude a comprender el estado que guarda la evolución de la pandemia para tomar mejores decisiones, pero también, como ya lo ha dicho el comisionado Monterrey, seguir la ruta de las inversiones, de las adquisiciones, es decir, seguir la ruta del ejercicio del gasto público. Por eso hay que esforzarnos en alentar el seguimiento de las acciones de gobierno para evitar prácticas de corrupción. Bajo esa tesitura quiero aprovechar este tiempo para hacer 3 breves puntualizaciones. La primera es hacer un recordatorio de la relevancia que tiene la difusión de la información pública ante los riesgos potenciales y las oportunidades que lamentablemente surgen para la corrupción cuando los estados tienen que tomar medidas urgentes para afrontar una situación de emergencia, como es el caso. Como lo ha señalado Transparencia Mexicana o el Banco Interamericano de Desarrollo, durante la pandemia, el relajamiento de los mecanismos de control y supervisión en la asignación o distribución de los recursos aumenta las probabilidades de que se lleven a cabo actos ilícitos, lo cual, además de impedir que la ayuda alcance a las personas que más lo necesitan, también socava la confianza en el gobierno y afecta la gobernabilidad democrática. También la corrupción prevalece como uno de los principales problemas en este país. La semana pasada, pues la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019 indicó que el costo total a consecuencia de los actos de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios ascendió a 12,700 millones de pesos. En un país de pobreza, en un país de desempleo, en un país frente a la crisis que estamos viviendo, esto de verdad tenemos que combatirlo y evitarlo. Reconociendo que esta situación pudiera agravarse durante la situación que enfrentamos, la publicidad proactiva de información sobre aspectos relevantes de las compras públicas, la reasignación presupuestaria, entre otros, es condición necesaria para reducir los márgenes de discrecionalidad que incentivan comportamientos ilegales. De ahí que, en segundo lugar, quiero alentarlos a seguir ejercicios de transparencia proactiva que se han observado en distintas entidades federativas. Ustedes mismos han impulsado distintas acciones con las autoridades gubernamentales, pero aún nos falta mucho que atender. Recientemente, un estudio de Tojil y Transparencia Mexicana indicó que solo 6 entidades federativas, esa es la fuente, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, han puesto a disposición de la ciudadanía a través de plataformas digitales información relacionada con las contrataciones para la atención por COVID por un monto superior a los 5,000 millones de pesos. En ese sentido, los organismos garantes tenemos una gran tarea y debemos fomentar estrategias de transparencia que, además de aprovechar los desarrollos tecnológicos para divulgar la información, los bienes o servicios contratados y los registros presupuestales, coadyuvando al combate de la impunidad, incorporen una perspectiva de accesibilidad e interseccionalidad que permita la participación de distintos sectores en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, el tercer aspecto que quiero compartir es una invitación para seguir fortaleciendo el papel que tenemos los organismos garantes en esta emergencia. Nosotros, además de atender los procedimientos relacionados con la gestión de las solicitudes de información, debemos también adoptar estrategias que permitan la socialización y apropiación de los derechos que tutelamos entre un mayor número de audiencias, principalmente los grupos vulnerables, aquellos que tampoco tienen posibilidades de acceder a las nuevas tecnologías de la información y buscar la realización de ejercicios de rendición de cuentas. Hoy más que nunca, los organismos debemos apostar por una comunicación abierta, oportuna, transparente y directa con la ciudadanía, pues ello puede abonar a nutrir la relación entre el público con sus autoridades y fortalecer la confianza en el gobierno. No hay que olvidar que podemos valernos de distintas organizaciones, de las propias empresas, de los medios de comunicación, para que ellos coadyuven a hacer eco a estos mensajes. Sin duda, y con esto finalizo, la transparencia no evitará por sí misma que surjan o se presenten actos de corrupción durante la gestión de esta crisis.
Sin embargo, en la medida en que nosotros, quienes tenemos esta honorable responsabilidad, adoptemos buenas prácticas, colaboremos con otros sectores y abramos canales de participación activa de la ciudadanía para estar más cerca de cumplir con el mandato constitucional, pero también con esta convicción individual y esta causa social que es la transparencia. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes. Como mencionada, agradecemos mucho su participación, muy valiosa sin duda alguna sus aportaciones. Es el turno de presentar a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, por lo cual le solicito haga favor de realizar su control del tema. Gracias, buenas tardes. La verdad es de que para mí es un gusto y agradezco la invitación de nuestro coordinador, el comisionado Julio César Bonilla, presidente del Info Ciudad de México. Es un honor para mí estar en esta mesa de diálogo con comisionadas tan destacadas, como bien lo dijo la comisionada Blanca Lilia, y pues, por supuesto con nuestro comisionado Eugenio. Fíjense que el estado de Oaxaca tiene un compromiso bastante grande ante la contingencia por COVID-19 que desafortunadamente nos ataca a todo el mundo. Oaxaca es un estado bien diverso en donde contamos con 570 municipios, de los cuales, pues vaya, se encuentran alejadas en algunos lugares de las nuevas tecnologías de la información, por lo cual el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Oaxaca ha exhortado a los gobiernos municipales, ya sea a publicar por micrositios o en apartados especiales por las prácticas alternas que tienen como perifoneo, lo que es en estrados, en mesas, las medidas que estamos tomando para esta cuestión del COVID-19. Como órgano garante, hemos creado un sitio denominado COVID-19 en Oaxaca, que es un micrositio que, como bien lo comentó mi comisionado Fernando, podemos encontrar cifras actualizadas de información día a día, en donde, a diferencia de cómo nos maneja el Estado, que es por jurisdicciones sanitarias, entendemos que la población en general no tenemos un conocimiento qué es esta jurisdicción sanitaria, y la idea es llevar proactivamente esta información a todas nuestras oaxaqueños y oaxaqueñas, de tal manera que la información pueda llegar exactamente en tiempo real dónde está el municipio con los contagios, cuántos contagiados están, cuántas defunciones ha habido en su momento y cuántas recuperaciones, porque creemos que es bien importante también decir cómo va avanzando el caso de las recuperaciones. Hemos hecho una vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de protección de datos personales. Si bien es cierto que la rendición de cuentas en materia de COVID va prácticamente a qué es lo que han hecho las autoridades, seguimiento de los recursos públicos, también tenemos algo muy claro, que todos aquellos que manejen los datos personales de los pacientes o del personal que trabaja directamente con los del virus COVID-19, es importante resguardar los datos personales y entonces la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de protección de datos personales se le ha dado un seguimiento puntual. Hablando de lo que comentaba la comisionada Blanca Lilia, el estado de Oaxaca ha tenido un acercamiento directo con lo que es servicios de salud, porque efectivamente entendemos que también que en estos momentos la salud es primordial para todos, pero el derecho a acceso a la información va muy ligado de la mano con este derecho en estos momentos, porque si nosotros informamos a toda la ciudadanía de las acciones que estamos realizando, de cómo podemos prevenir los contagios, podemos ahora sí que parar la ola que va creciendo y entonces pues vamos informando. Con el listado completo de las convocatorias, requisitos, etapas de los datos de contacto para pedir algún apoyo, se está pidiendo que el gobierno del estado de Oaxaca tenga un solo micrositio con información actualizada día a día, con los casos que se presentan por regiones, municipios, así como las adquisiciones desglosadas. Entendemos algo también y tenemos muy claro que la ley de adquisiciones nos dice de que puede haber exclusión a esa cuestión de las licitaciones, que es el caso de la contingencia. Pero entonces queremos darle un seguimiento a cómo se ha ejercido el recurso, si han comprado mascarillas o qué es lo que se está haciendo
de acuerdo a los gastos realizados por el Estado y por los municipios para atender la contingencia y señalar qué es el tipo que se está utilizando, ya sea en equipos, sanitización, contrataciones, qué es lo que estamos haciendo realmente en estas cuestiones. Una recomendación que tenemos muy clara también es la publicación de la información de las compras y contrataciones realizadas, pero en datos abiertos. Esta transparencia proactiva, el ir un poquito más allá de las obligaciones de transparencia, nos van a fortalecer como sociedad para ir y combatir la corrupción. No queremos que esta cuestión de la contingencia cause corrupción en nuestro Estado. Por consecuencia, pedimos que los datos abiertos sean publicados y que cualquier persona pueda ocupar estos datos para hacer sus padrones correspondientes. De la misma manera, en lo que respecta al listado de beneficiarios con los programas de apoyo, la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca lanzó ciertos programas y la idea de la rendición de cuentas es cuáles son los beneficiarios, cuáles son los requisitos para ser beneficiario de estos programas y, por supuesto, si hay ambigüedades dentro de esas convocatorias, sacarlos, saber cuáles pueden ser, cuáles son los negocios que podemos entrar a este tipo de convocatorias y, por supuesto, ver si hay números telefónicos en donde nos puedan apoyar en general. Para las comunidades que no están dentro de los valles centrales, que es la región centro del estado de Oaxaca, la idea es que a través de las radios comunitarias o medios alternativos tengan la comunicación correspondiente, tanto con el sistema de salud del estado de Oaxaca como con nosotros como órgano garante, ya que el listado de los centros de salud en donde puede asistir la ciudadanía es una parte que Secretaría de Salud nos ha compartido a nosotros como órgano garante y que ha publicado, de tal manera que la población pueda acercarse directamente a estos centros de salud cuando presente algún síntoma o en su caso, en caso de tener acceso a las nuevas tecnologías como son las aplicaciones de WhatsApp, mandar un mensaje con los síntomas y que ellos puedan contestar en tiempo real, haciendo pues prácticamente un acceso a la información de acuerdo a la información que tienen sobre los datos de cuáles podrían ser los riesgos que se puedan correr. Por el otro lado, el publicar la información en los datos abiertos, actualizada día a día, con los casos del coronavirus por municipio, ya sea clasificados con confirmados, sospechosos, muertes, hospitalizados con intubación y recuperados, ya que les decía, esta parte de los recuperados se nos hace muy importante para hacer la disociación de cómo se encuentra nuestro estado. Es una alternativa que se tenga una línea directa o una liga en donde podamos encontrar esta información para no estarla buscando por todos lados. De tal manera, porque podemos decir que las disposiciones normativas y legales que se encuentran en sintonía con la emergencia sanitaria y al mismo tiempo como nosotros como órgano garante, podemos fortalecer una situación institucional, pero al mismo tiempo garantizar que todas las oaxaqueñas y oaxaqueños estén bien informados y que por el otro lado tengan una completa protección de datos personales y la seguridad de que en el caso de que sean vulnerados, cuentan con un aliado para hacer las denuncias correspondientes y nosotros hacer las investigaciones correspondientes y hacer las sanciones necesarias, porque tenemos claro que en todo momento debemos garantizar y pues, dar la seguridad del derecho a acceso a la información pública, la protección de los datos personales y todo lo que tiene que ver con esto. El instituto suspendió plazos para la que es respuesta de solicitudes y las verificaciones que veníamos realizando, pero sin embargo no han suspendido actividades. Seguimos trabajando porque tenemos que ver que una crisis como la que nos encontramos requiere respuestas rápidas y contundentes por parte de nosotros como órgano garante, por parte de las autoridades municipales y por parte del gobierno del estado. Esto nos permite actuar con transparencia y que en todo momento garanticemos los derechos de acceso a la información, respetando en todo momento los derechos humanos. Es tiempo de crisis, tenemos eso muy claro, pero no queremos lastimar la confianza de la ciudadanía en donde realmente requerimos
participación ciudadana y es lo que a través de este foro me atrevería a pedir. Tengamos mayor participación ciudadana para fortalecer este sistema que venimos trabajando de acceso a la información y que a través de este combatamos la corrupción. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar en este foro y sería mi participación. Comisionada María Antonieta, gracias por su participación, la cual nos permitió conocer información muy trascendente y relativa al estado de Oaxaca. Continuamos con la intervención de la maestra Doribón Rosales Sotelo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de la Información Pública y Estadística. Le cedo el uso de la voz, comisionada, para que nos platiques acerca del tema. Comisionada Maribel, muchas gracias. De igual manera, saludo con afecto al comisionado presidente del Instituto de México, coordinador de la región Centro, Julio César Bonilla. Me siento muy honrada de formar parte de este segundo panel con amigas y amigos, personalidades de alto nivel, y a quienes les envío un muy caluroso saludo. La maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada de Linares, a la maestra María Antonieta Velázquez, comisionada presidenta de Oaxaca, a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta de Israel, y desde luego el comisionado Eugenio Monterrey Chacó de Linares, compañero de batalla de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura. También saludo a nuestra coordinadora de organismos garantes, presidenta de UTAI, Cinta Cantero Pacheco. Pues, entrando en materia, yo quisiera retomar el cuadernillo ABC de la rendición de cuentas, el concepto de la rendición de cuentas establecer que es un elemento fundamental para consolidar la vida democrática del país y de todos los estados. Podemos decir que se trata del deber ser que las instituciones públicas, en este sentido, debemos de informar, justificar, explicar decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos. Es decir, la rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información, la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios del quehacer de las entidades que ejercen recursos públicos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, rendir cuentas es el diálogo constructivo entre la sociedad y sus gobernantes, una obligación de los representantes y un derecho de todas las personas, una oportunidad para recibir retroalimentación de la comunidad y otros actores institucionales, así como también una actitud para explicar los logros y las actitudes de las dificultades o restricciones, y un espacio para argumentar y hacer un balance de logros, dificultades y retos sobre las competencias y los compromisos de la institución. De igual manera, quisiera resaltar que la rendición de cuentas es una forma de ejercer un control por parte de la sociedad, ya que implica conocer el ejercicio del poder público con el propósito de ejecutar tareas de monitoreo institucional. Estando todos en contexto, hablemos de los componentes necesarios para la rendición de cuentas. Podemos empezar por la transparencia y acceso a la información generada por las autoridades, pues es un elemento que permite a la sociedad comprender el proceso de toma de decisiones y el uso de los recursos públicos y así facilitar al sujeto obligado, en el cual podemos explicar el porqué de sus decisiones. Si un sujeto obligado público, por ejemplo, el número de peticiones de los comerciantes para inscribirse a un programa social de apoyo a microempresarios afectados por las medidas de contingencia, podemos entender como sociedad el por qué la institución destina recursos a dichos programas. Ahora, como todos sabemos, la transparencia y el acceso a la información puede ejercer mediante dos formas: la publicación de información como obligaciones de transparencia y la realización de solicitudes de acceso a la información pública. No debemos perder de vista que como sujetos obligados, que también existe el tema de la transparencia profunda, que cobra suma relevancia en el tema de rendición de cuentas, cuando las obligaciones legales no difunden, tal como es el caso de la pandemia, que nadie teníamos presupuestada, pero que se ha venido, o más bien se ha devenido en generar información que puede socializarse de forma práctica, como son los semáforos de contacto, la difusión anticipada de contactos o incluso el transparentar los procesos de adquisición de materiales e insumos médicos. Otro componente indispensable de la rendición de cuentas es la participación ciudadana
ya que si la sociedad no consume y aprovecha la información que se pone a disposición por las instituciones, se vuelve difícil contribuir al diseño de nuevas y mejores políticas públicas. Es importante que como instituciones aprovechemos los mecanismos de rendición de cuentas que abonen a la generación de confianza con la sociedad y fortalezcan el diálogo que derive de mejores acciones para el beneficio de la población. Todos estos esfuerzos, si se hacen de forma aislada, pueden traer beneficios, pero si se hacen de forma colectiva, sin lugar a dudas pueden potencializar los resultados. Es por ello que desde el Sistema Nacional de Transparencia, a través de la Comisión de Rendición de Cuentas, de la cual somos parte, emitimos algunas recomendaciones dirigidas a rendir cuentas en esta pandemia del COVID-19. Entre las que yo quisiera destacar el generar y difundir información pública relacionada al tema de la emergencia sanitaria de manera útil, accesible y oportuna y proactiva. Informar a la ciudadanía sobre el origen, uso y destino final de los recursos utilizados durante y después de la emergencia sanitaria. Garantizar que la información publicada sea accesible, confiable, veraz y oportuna y cumpla con los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Documentar y resguardar toda la información generada por la utilización de recursos públicos durante y después de la pandemia con el objetivo de asimismo, identificar claramente los mecanismos de operación de los programas mediante los que se realiza la dispersión de recursos, la asignación de los mecanismos, los padrones de beneficiarios y los montos y periodicidad de la entrega. En este punto, yo quisiera recordar los esfuerzos que desde los órganos garantes estamos haciendo en conjunto con los sujetos obligados, en particular con las dependencias de salud, para construir micrositios proactivos donde se brinda información oportuna a la sociedad. En el caso de Morelos, tenemos nuestro micrositio y hemos trabajado de la mano con las dependencias locales de salud y derechos humanos para difundir información de interés social, como son las recomendaciones en materia de protección de datos personales, mecanismos de denuncia por violaciones al derecho a la protección de datos personales, recomendaciones de conservación archivística, cifras y estadísticas de transparencia y algunas de las preguntas que identificamos como frecuentes dentro de las solicitudes de acceso a la información que se realizan a las dependencias de salud. De igual forma, apegándonos a los enlaces de otros portales donde se puede encontrar información complementaria, útil y sobre todo qué hacer y cómo actuar en determinadas circunstancias dentro de esta contingencia sanitaria. Dentro de mi participación, quiero retomar también algunos aspectos de la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que considero relevantes en el tema de la rendición de cuentas. En esta resolución, la Comisión Interamericana señala muy puntualmente el contexto particular de los estados adscritos a ella, poniendo especial énfasis en las dificultades que se enfrentan las sociedades. Y bueno, en este sentido, enuncia, por ejemplo, las profundas brechas de desigualdad y pobreza social, falta de acceso a los servicios públicos y la enorme informalidad laboral que esto se hace pues, todavía mucho más complicado. En su conjunto, las personas pueden adoptar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, así como permiten la persistencia de flagelos sociales como la corrupción y la impunidad. Dicho contexto supone entonces grandes retos para los estados y las instituciones que deben poner en marcha las medidas de atención pertinentes en difusión de sus atribuciones y que si bien se pueden encontrar en la necesidad de restringir de forma excepcional algunos derechos humanos, como la libertad de reunión o tránsito en espacios públicos, se debe considerar también el adoptar medidas positivas que garanticen un ejercicio equilibrado de los derechos por parte de todas las personas y evitar el goce desproporcionado por parte de algunos grupos. En este supuesto, pues aparece que el derecho de acceso a la información, que si bien se ha visto limitado ante la imposibilidad de que los sujetos obligados para operar con normalidad, puede quedarse el caso de quien se aprovecha o toma la coyuntura para evadir la rendición de cuentas. Así podemos citar como, por ejemplo,
Un caso conocido a nivel nacional, donde una institución decide adquirir equipo médico a una persona que aparentemente se vio beneficiada al vender a sobreprecio. Entonces, en ese sentido, esta información sale a la luz precisamente porque al ser información pública se hizo accesible como parte de un mecanismo de acceso a la información y rendición de cuentas, demostrando que estas herramientas permiten y fomentan la construcción de una sociedad más justa, donde la participación de la sociedad es una pieza fundamental. Es importante también señalar que dentro de las cláusulas que se emiten en esta recomendación de la Comisión Interamericana, podemos encontrar algunas referentes a la protección de datos personales y otras directamente relacionadas al derecho de acceso a la información. Todas con miras a que las instituciones tenemos decisiones basadas en el principio pro persona y de cara legítima la protección de los derechos humanos. Los invito a todas y a todos a poder revisar este documento que podrán encontrar en nuestro micrositio www.imipe.org.mx/COVID-19, que sin lugar a dudas nos servirá para poder dirigir nuestro actuar. Muchas gracias. Sin duda alguna, tu intervención, comisionada, es muy destacada. Gracias por tus aportaciones. Cerramos este panel con la participación de la doctora Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus municipios. Adelante, maestra. Le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que me da muchísimo gusto saludarles por esta vía. Lamentablemente no podemos abrazarnos y a nuestro estilo mexicano y cálido besarnos muchas veces, pero bueno, definitivamente esta circunstancia lo imposibilita, pero celebro mucho el que nuestro coordinador de la región centro haya llevado a cabo este foro. Me congratula compartir la mesa con tan distinguidas mujeres, que en su mayoría esta vez somos mujeres, y bueno, ¿por qué no? Mi querido colega Eugenio Monterrey, expresidente también del Infoem. Un saludo a todos los presentes y muchas gracias, Julio, por la invitación. Bueno, pues yo trataré de ser muy rápida porque solo tenemos 8 minutitos. En este punto específico de rendición de cuentas, yo quiero decir que en el Estado de México hemos tenido que hacer un trabajo conjunto con gobierno del Estado, por supuesto, y que tengo que reconocer que nos ha dado todas las facilidades para poder poner en manos de los mexiquenses información útil. ¿Por qué nosotros le denominamos información útil y no información proactiva? Porque de acuerdo a la ley local, la información proactiva debe de tener lineamientos y debe de tener un protocolo más complicado que en estos momentos no tenemos la posibilidad de hacer. Por ello es que se denomina información útil. Pero bueno, dado a esta información, quiero, si ustedes pueden ahorita apreciar en la presentación que voy a poner, hay una página del Infoem donde tenemos también un micrositio y en este micrositio nosotros tenemos ya toda la información que consideramos que debiera de ser indispensable para la toma de decisiones de un mexiquense. Tenemos un mapa en donde este mapa es generado por gobierno del estado, no es generado por el Infoem, pero estamos enlazados con ellos y en este mapa podemos ver el número de casos por municipio, los positivos, los sospechosos, los dados de alta, las defunciones y sobre todo lo que hoy se ha comentado respecto del semáforo en el que se encuentra cada entidad. Porque el Estado de México aparte tiene una particularidad, tiene una zona conurbada pegada a la Ciudad de México y pues tiene una zona más alejada, entonces las circunstancias son distintas. A mí me parece que esta información definitivamente es una manera muy clara de transparentar cómo estamos funcionando dentro del Estado de México respecto de los casos que se tienen. Otro tema muy importante que tenemos en este micrositio y que también me parece que es de suma utilidad para los mexiquenses son los hospitales designados como COVID y cuál es el más cercano a tu comunidad. Es información que me parece que es muy valiosa en este momento o en esta época y la verdad es que agradezco mucho la colaboración del gobierno del estado para poder llevar a cabo estas actividades
Pero bueno, esto no basta, la rendición de cuentas tiene que ser en muchos otros aspectos y que también estamos trabajando para que así sea. Otro elemento fundamental, además de platicar en unos momentos qué más tiene este micrositio donde pueden tener mucha información, hay algo bien importante que hemos trabajado también al interior del InfoEM, pero que también hemos buscado cómo hacerlo llegar a todos los sujetos obligados. La documentación debida de todos los actos de autoridad que se estén emitiendo en esta época de pandemia. La mayoría de los servidores públicos no estamos trabajando desde nuestras oficinas ni en un equipo institucional. Entonces, ¿cuál debiera de ser la mejor forma de resguardar toda esta información para después integrarla al archivo institucional? Eso es un tema también importante porque la rendición de cuentas va a poder tener problemas seguramente cuando regresemos a la normalidad y nos pidan información o tengamos que entregar cuentas de todo este proceso. Entonces, en ese sentido, también nosotros hemos ido buscando acercarnos a los servidores públicos a través de capacitaciones de cuál debiera de ser el debido cuidado y resguardo de los actos de autoridad que se están emitiendo en este procedimiento de confinamiento para que después podamos tener toda la información que se requiere bajo el debido resguardo y bajo el debido cuidado. Ese es un tema que también nosotros al interior del InfoEM estamos haciendo y es algo fundamental que se tiene que considerar. Otro tema también importante que se tiene y que estamos haciendo en este proceso de confinamiento y como lo decía hace unos momentos, es la capacitación permanente de los sujetos obligados. Si bien es cierto que la mayoría de ellos no está hoy en posibilidades de poder atender todas las solicitudes de información, quiero también mencionar que en el Estado de México se suspendieron los plazos para la atención de solicitudes de información, así como para la carga de información, pero también quiero decir que se está haciendo un análisis muy particular y de hecho se hizo un exhorto hacia los presidentes municipales en específico para que todas las solicitudes de información que tengan que ver con temas de COVID puedan subirlos a sus páginas institucionales. Es decir, si un ciudadano hace una solicitud de información que tenga que ver con COVID, el plazo está suspendido, pero podría encontrar información que necesita en la página institucional del municipio. Eso es lo que hemos pretendido hacer. La mayoría de las solicitudes que han llegado al Estado de México y que se han analizado están enfocadas, como lo mencioné hace un rato, en el número de hospitales por municipio, cuál es el más cercano a mi comunidad o, en este caso, cuál es la fase en la que estamos o el número de casos positivos, sospechosos o dados de alta. La mayoría de solicitudes se atiende con estos portales que estamos teniendo. Lo que no se atiende en estos portales, hicimos un exhorto hacia los sujetos obligados para que esa información se pueda encontrar en los portales institucionales sin la necesidad de que de alguna manera se tenga que hacer a través de una respuesta a la solicitud de información. También en este sentido y en el tema de rendición de cuentas, tuvimos que seguramente, aunque la mesa es otra, se tuvo también una sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual se emitieron recomendaciones. También nosotros tenemos publicadas de manera permanente las recomendaciones que se hicieron a través de esta comisión, las podemos ver en el portal. ¿Qué otro tema también es importante que tenemos nosotros en este portal? Todas las recomendaciones derivadas y generadas a raíz de la protección de los datos personales por sujeto obligado. Este es un tema que también nosotros podemos tener y encontrar en nuestro micrositio. Como lo mencioné hace un ratito, las recomendaciones para un mejor manejo de información y de los archivos dentro de las instituciones. Me gusta mucho porque nos dice cuáles son las opciones que se puede hacer ante la violencia contra las mujeres
en este periodo de resguardo domiciliario. Como todos sabemos y como hemos escuchado, esto se ha incrementado debido al confinamiento y muchas veces no sabemos ni a dónde acudir ni a dónde llamar. En un ejercicio de información, tenemos aquí todas las líneas telefónicas o cuáles son las acciones que se pudieran dar seguimiento para la atención en caso de una circunstancia como esta. También nosotros hacemos algunas recomendaciones sobre cómo identificar noticias falsas y evitar compartirlas. Yo insisto y todos estamos seguros que la información en época de tanta incertidumbre como esta, lo mejor y lo más natural es que sea información confiable, que sea información veraz, que sea información que en verdad pueda ser de utilidad. Y bueno, pues tenemos todos los micrositios que también tenemos alojados en el propio micrositio del InfoEM. Esta es la información que nosotros tenemos dentro de nuestro portal. Y como mencionaba hace unos minutos en la Comisión de Rendición de Cuentas, se aprobaron algunos puntos en donde son 6 puntos que se genera información útil para los sujetos obligados, que también de alguna manera estamos de manera permanente haciendo publicidad a esto. Pero bueno, en términos generales, ya pasaron mis 8 minutos, lo que nosotros hemos hecho en concreto en el Estado de México es buscar que aun cuando está parado el plazo para el cumplimiento de la atención de solicitudes de información, cómo buscar y dar respuesta a esas demandas de los mexiquenses en donde requieren información, y lo que hemos hecho es hacerlo a través del uso de los micrositios de los sujetos obligados. Sería cuanto por mi parte. Gracias. Gracias, comisionada. Agradecemos que nos hayas compartido lo que se está realizando en el Estado de México. Bien, hemos concluido con la intervención de nuestros panelistas, quienes nos han compartido sus experiencias, opiniones y reflexiones, destacando la importancia que tiene la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de buenas prácticas, como es la información proactiva en el manejo de los recursos públicos, para contar con mecanismos de seguimiento en la toma de decisiones gubernamentales que permitan vigilar e incidir en la función pública, coadyuvando en el combate a la corrupción e impunidad, así como los nuevos retos que como organismos garantes tenemos ante la actual emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Por último, agradezco nuevamente al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Finalmente, les informo a los panelistas que se tomará una fotografía, por lo cual les solicito respetuosamente observen directamente sus cámaras para así tener una buena toma del panel. Espero que ya se haya tomado la fotografía y sin más que abundar este panel, les pido continuar con el tercer panel del primer encuentro virtual de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos y a todas.